mire, al hacer conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales y lo que nuestro planeta nos ofrece, es el motivo de hoy conmemorar el Día Mundial de la Madre Tierra. Con el objetivo de recordar la importancia del planeta y sus ecosistemas, cada 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra. Este año, el tema es alfabetización medioambiental y climática. ¿Qué significa eso de dar a conocer, divulgar y preparar a la gente para saber cuáles son los problemas medioambientales y climáticos que existen actualmente a nivel global y en cada región de este planeta? Uno de los problemas ambientales que están teniendo impacto en los ecosistemas es el cambio climático, debido al aumento de la temperatura. Sin embargo, no es el único. Estamos perdiendo especies que inclusive no sabíamos que existían, pero ya se perdieron, incluyendo también grandes áreas boscosas. Ese es otro gran problema. Otro problema que la investigadora refiere es que la Ciudad de México pierde más de 50 millones de pesos diarios en agua desperdiciada. Por ello recomienda tomar conciencia para no hacer mal uso de los recursos naturales, ya que en un futuro no muy lejano se podría carecer de ellos. Es importante cambiar nuestras acciones al reducir, reutilizar y reciclar. Iraís Morquecho, 21 Noticias.